Hoy damos comienzo a una nueva serie de reflexiones, devocionales, mensajes, estudios y predicaciones. Dios nos ha dado el libro de la Biblia llamado Carta a los Filipenses. Su contenido es sorprendente. Lo que produce es lo que anhelan y buscan millones de personas en nuestro país y en el mundo que no han leído sus instrucciones o no las han entendido aún. Lo que tantas personas buscan lo encontramos aquí. Alegría permanente, paz en la tormenta. Estos dos estados mentales y condiciones de nuestros corazones, alegría y paz, provienen de nuestra relación íntima y correcta con Dios. Aquí tenemos la receta. Alegraos siempre en el Señor, escribe Pablo. Insisto, alegraos. Que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 4-7. Jesucristo es la fuente de auténtica alegría y paz. Pero ¿qué importancia tiene para ti conocer a fondo esta carta escrita a los primeros cristianos europeos? Para explicarlo, comparto la experiencia de mi niñez. Deseo que tengas el mismo entusiasmo que yo al leer la Biblia. Cuando yo era un niño, me regalaba a alguien un Nuevo Testamento. En ello se encontraba esta carta a los Filipenses. La dedicación que me dejaron anotada en la primera hoja decía: la Biblia es una carta de Dios para ti. Léela con pasión. Esto ha marcado mi vida. Esta alegría y paz no provienen de un ejercicio enfocado en nosotros, que somos vulnerables. La alegría y la paz que necesitamos están arraigados en la existencia eterna de Dios. Dios es el Dios del gozo y el Dios de paz. Por medio de la persona, el ejemplo y la victoria de Jesucristo, nuestro Señor. Pues leamos la carta a los Filipenses como la carta de Dios para ti y para mí. Esto se presenta hoy emocionante. Te recuerdo que al leer te preguntes: ¿qué ha descrito Dios sobre sí mismo? ¿Qué revela sobre nosotros y la humanidad? ¿Qué pautas debo seguir en mi vida? De todo ello, ¿qué debo contar a otros? ¿Quiénes eran los filipenses? Ellos vivían en Filipos. Era una ciudad importante de una región que hoy forma parte de Europa. Era una colonia importante de Roma. Fueron los primeros europeos que creyeron las palabras de salvación. Pablo les escribía unos 10 años después de su primera visita. Era una carta de agradecimiento por los donativos recibidos mientras seguía encarcelado en Roma para dar testimonio de Cristo. El donativo lo había recibido de mano de Epafrodito, que se había quedado con él en la cárcel en Roma para servirle. Durante este tiempo duro, este se había enfermado hasta tal extremo que a punto estaba a morir. Ahora Pablo lo enviaba de vuelta a sus hermanos tan amados con esta entrañable y entusiasta carta de gozo. Los términos gozo y alegría y sus sinónimos y derivados se mencionan al menos 16 veces en esta breve carta. Nosotros y el mundo entero hemos sufrido y estamos pasando una cuarentena dura de confinamiento en casas. Pablo nos hubiera dirigido una carta repitiendo unas 16 veces: alegraos, y una vez más os digo, alegraos. No os afanéis por nada, orad, echad toda ansiedad sobre el Señor,
al que pertenecéis y tendréis paz. A los que aún no fueron salvos, les urgiría que creyeran de todo corazón en Cristo como su Salvador y Señor. Porque Cristo es la vida y morir es ganancia. Porque estaremos con Cristo y esto para siempre. Para los cristianos, la muerte no es una pérdida. Estando con Cristo estaremos más vivos que nunca. ¿Cómo llegó la fe en Jesucristo a Europa? El apóstol Pablo estaba con su equipo misionero durante su segundo viaje por la zona que es hoy Turquía. Intentaba 2 veces proseguir su trayecto que se había propuesto. El Espíritu de Dios se lo prohibía. Dios tenía otros planes. Por medio de una visión, Dios le mostró que debería llevar ayuda a la zona que hoy es Europa. Europa, de hecho, fue llenado con las buenas noticias que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Y hoy los cristianos crecen cada día en número y cada día se plantan nuevas iglesias en lugares insospechados en todo el mundo, porque este mensaje es para todos. No hay otro Dios fuera de Jesucristo. El Padre y el Espíritu, evidentemente. ¿Quién fue la primera persona que Dios tocó su corazón para creer? Era una mujer que había inmigrado a Filipos desde una ciudad que ahora se sitúa en Turquía. Era comerciante de telas de alta calidad. Nosotros acabamos de seguir su conversión a Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 16. Esta mujer inmigrante de origen turco que vivía en Filipos era la primera cristiana en Europa. Vemos la importancia que Dios da a las diferentes razas, a los inmigrantes, a las mujeres y a todos en general. Las razones de por qué Pablo escribía esta carta y su contenido prefiero relegar a los siguientes mensajes. Tenemos tiempo para leer cada uno este precioso libro corto de la Biblia y descubrirlo por nosotros mismos. Tendremos muchas sesiones cortas para apoyarte en tu descubrimiento de Dios y de su bendición. Síguenos. Ahora quisiera dedicar unas palabras a los 2 primeros versículos que hoy me tocan desentrañar. Leemos juntos Filipenses capítulo 1, los versículos 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. ¿Quién era Pablo? Era un milagro de Dios. Fue educado por un destacado maestro judío en Jerusalén. Antes de su conversión a Cristo, había sido miembro de los religiosos judíos más estrictos de los fariseos. Con furia y pasión perseguía a los primeros cristianos en Jerusalén y hasta Siria. Pero Jesús se le apareció en pleno día y le mostró quién era el Mesías prometido por los profetas. Ahora Pablo predicaba al que antes perseguía. Pablo se presentaba a los filipenses como siervo de Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿quién es? Pablo lo retrataba en un himno precioso. Debemos leerlo, aunque no sea el momento de comentarlo. Así encontramos la contestación al interrogante. ¿Y por qué Pablo y Timoteo nos invitan a nosotros también a vivir como esclavos de tal Jesús? Leemos. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se bajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
Al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11. Si Dios el Hijo se humilló y se hizo esclavo de su Padre, siendo Dios, somos todos los cristianos siervos de Dios. Pablo y Timoteo y todos los cristianos verdaderos somos esclavos voluntarios del Mesías Jesús. Digo voluntarios. En la Biblia se describían los esclavos por nacimiento, por desgracias y los eventuales. Los esclavos que pudieron conseguir su libertad podían declararse esclavos voluntarios por amor a su Señor y servirle de por vida por libre decisión. Podían declarar ante un juez: yo amo a mi Señor, a mi mujer, a mis hijos. No quiero cobrar mi libertad. Éxodo 21, 5. Esa es la definición aquí de siervo o esclavo. Un voluntario que ama a su Señor y a los suyos y quiere usar su libertad para ser esclavo voluntario por amor. Pablo y Timoteo se declaran aquí siervos de Cristo Jesús. Jesús nos libra de las ataduras, por ejemplo, a lo que dirán, de las cadenas de nuestros vicios que nos esclavizan. Nos libra de los temores a las enfermedades como el coronavirus, COVID-19, y a la muerte. Somos libres voluntarios para ser esclavos de aquel que tanto nos amó. Siendo Dios, se hizo siervo hasta la muerte de cruz y nos salvó para que seamos voluntariamente suyos. La primera característica de un cristiano y por tanto de un líder cristiano es esta: que sea un siervo de Dios, un siervo obediente a Dios, un esclavo voluntario de Cristo y liberado de vicios y ataduras. Esto eran Pablo y Timoteo. Eran un ejemplo a seguir. Ahora, Dios te invita a ti, si aún no lo has hecho, a declararte esclavo voluntario por amor a Cristo Jesús. Sí, declárate voluntariamente su siervo, para siempre, y disfrutarás cada vez más de la liberación de las demás ataduras. Di conmigo: Señor Jesús, yo soy tu siervo voluntariamente, con toda mi vida, para siempre. Tú eres mi Salvador y mi Señor. A ti siervo. ¿Y Timoteo? Pablo lo había descubierto como valioso discípulo un poco antes de llegar a la primera vez a Filipos. Así que era muy conocido por los de Filipos. Ambos se presentaban como esclavos de Cristo Jesús. Pablo y Timoteo estaban tan unidos en su ministerio porque ninguno buscaba lo suyo propio, sino lo que eran los intereses del reino de Dios. Timoteo merecía los mayores elogios posibles. Y Pablo escribe de él: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias vuestras. Nadie como él se ha preocupado de veras por vuestro bienestar, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús, y no los de Jesucristo. Pero vosotros conocéis bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviároslo tan pronto como se declaren mis asuntos. Y confía en el Señor, que yo mismo iré pronto. Filipenses 2, versículos 19 a 24. Todos quisiéramos ser reconocidos. Lo seremos por lo que somos y hacemos. Dios reconoce a sus siervos. ¿Cómo era la iglesia a la que Pablo escribía esta carta? En el momento de la redacción era una iglesia bien constituida
y sólida. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Tenían obispos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 20 descubrimos que los obispos son, en los orígenes del cristianismo, los mismos pastores o ancianos. Eran las mismas personas, con otros títulos. Lo mismo era obispos, pastores o ancianos. Eran los que velaban por la protección de todos y por un buen enfoque en la misión de Dios. Ellos supervisaban la buena marcha de todos. Hubo además diáconos. Tanto los obispos como los diáconos son mencionados en plural y lo eran de una sola iglesia. De ahí vemos que hace falta ancianos, pastores, obispos en plural y diáconos también. Todos fueron ayudados por los diáconos que servían para administrar asuntos prácticos y a la vez podían ser predicadores y evangelistas. Pablo dirige la carta a todos los santos. La iglesia es una en Cristo Jesús. Es una sola y única iglesia cristiana universal en Cristo Jesús. Notemos, no está fundada en virtud de ningún santo, ni apóstol, ni predicador, sino en Cristo Jesús. Somos de Cristo y por ello estamos unidos en una sola iglesia. No somos de una denominación, sino de Cristo. Luego, ellos mismos son los santos de Filipos. Son miembros de una iglesia local a la que pertenecen. En una ciudad solo hay una iglesia de Cristo, que es la de todos los cristianos. En conjunto, esta es la iglesia de Dios. Y esta iglesia está dirigida y esta iglesia está dirigida y cuidada por obispos y diáconos. Hay un orden establecido por Dios. Era una iglesia local unida en Cristo y supervisada por obispos y servidores reconocidos llamados diáconos. Los cristianos eran los santos en Filipos. Santos porque la palabra santo significa ser reservados para Dios. Son santos en Cristo Jesús, no por sus méritos. O sea, no tiene nada que ver con los nombramientos de santos por méritos adquiridos. Todos los cristianos somos santos por los méritos de Cristo. Dios nos ha apartado para ser ahora todo lo que Dios ha predestinado que seamos por pertenecer a Cristo. Esto nos concede una posición privilegiada, pero nunca merecida. Y esta posición privilegiada nos condiciona para agradar a Dios en todo. Por ello, seamos santos, porque Dios es santo. Alguien ha puesto este ejemplo. Si yo estoy invitado con todo pagado y quiero tomar algo y quiero pagarlo, me dirán, no, eso está incluido. Y que si quisiera probar algo más y pagarlo, diría, no, eso también está incluido. Y así sucesivamente. Es lo que está escrito aquí. Si somos santos en Cristo Jesús, quiere decir que en Cristo está todo incluido. Tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna, somos amados, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, tenemos el poder para vencer el pecado, tenemos la seguridad de la salvación eterna, tenemos al Espíritu de Dios, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos un nuevo corazón, podemos vivir la vida cristiana porque estamos en Cristo. Los saludos iniciales de Pablo y su breve carta nos presentan a Dios como un único ser en tres personas. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo
os conceden gracia y paz. Filipenses 1, del 1 al 2. Se menciona Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Seguimos leyendo, capítulo 3, versículo 3. Porque la circuncisión, o sea que los hebreos cristianos, somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Filipenses 3:3. Aquí se menciona al Espíritu Santo y a Cristo Jesús. Dios es la fuente del amor inmerecido y de la paz que necesitamos diariamente para vivir una vida cristiana que adora a Dios, que nos hace estar cada vez más enamorados de Cristo Jesús y que nos hace vivir confiados plenamente en Dios y no en nuestro esfuerzo humano. Aquí no se trata de la gracia que nos salvó ni de la paz que nos reconcilió con Dios, sino de los recursos diarios de su amor inmerecido y de su paz que guarda nuestros pensamientos de la desesperación. Ahora bien, si alguien aún esté necesitado de la gracia de Dios y de su paz para ser salvo, que reciba hoy esta gracia y paz. La primera mujer cristiana de Europa fue salvada porque prestó atención al mensaje de Pablo. Dios le había abierto su corazón para creer. Si estás prestando atención a las palabras que predicamos, Dios te está abriendo tu corazón también para que creas y seas salvo. Te invito a que creas que Jesucristo es Dios. Se hizo hombre, murió por tus pecados, tanto los pasados, presentes y futuros. Pagó tu deuda en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Pero su Padre lo resucitó de entre los muertos y lo ha hecho Señor de todo y de todos. Pues recibe hoy por fe a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Si hoy crees con tu corazón y declaras a Jesús como tu Salvador y Señor, serás salvo por su amor inmerecido. Oro por ti y si lo deseas puedes repetir esta oración y hacerla tuya. Padre Celestial, vengo a ti. Estoy perdido por mis pecados. Estoy separado de ti por mis pecados. Vivía mi vida sin este amor inmerecido tuyo, sin esta paz. Pero vengo a ti y recibo a ti, oh Dios, como Señor y Salvador. Tú eres mi amor, tú eres mi paz. Te pido perdón por mis pecados. Dejo de vivir mi vida como yo quería. Y te pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero vivir para ti. Me declaro tu siervo libre para vivir para ti. Yo declaro que Cristo es ahora mi vida y morir es ganancia.